cómo es ser una persona sorda en el Parlamento, mejor dicho, en la vida en estos tiempos, porque pese a lo mucho que hablamos de accesibilidad y de inclusión, sigue habiendo muchas cosas para mejorar. Lo sabremos a continuación porque ya estamos recibiendo a Camila Ramírez, que es diputada del Partido Nacional. Camila, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Acaban de ver y de escuchar también a Alejandra Volpe, la intérprete, a quien también le doy la bienvenida porque tenemos una mesa especial ampliada. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Antes de comenzar con la entrevista, como siempre, tendremos una presentación en Informe Capital. Hasta este domingo se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Poco antes, en Uruguay, se conmemoró el Día Nacional orientado a dicha población, compuesta por unas 30.000 personas, si se tienen en cuenta a quienes viven en nuestro país con dificultades auditivas de distintos niveles. Pese a la adopción de normas destinadas al diagnóstico precoz de la sordera y de otras más amplias orientadas a la totalidad de los individuos con diferentes discapacidades, las personas sordas siguen teniendo dificultades concretas en ámbitos como el educativo y el laboral. La situación por la que atraviesa la diputada suplente del Partido Nacional, Camila Ramírez, es uno de los tantos ejemplos. Constitucionalmente, la representante por Montevideo está en condiciones de ingresar a la sala desde mediados de febrero de 2015, cuando comenzó el actual periodo legislativo. Sin embargo, nunca pudo hacerlo porque el reglamento vigente, puertas adentro del Parlamento, le impide ocupar la banca acompañada de su intérprete personal. Su situación abre perspectivas para una adecuación de las normas internas del funcionamiento de las cámaras. Y en un plano más general, ¿cuáles deberían ser las prioridades para avanzar hacia la inclusión de quienes no pueden oír? Y empezaremos la entrevista justamente tomando la última pregunta que recién planteábamos en la presentación. ¿Cuáles son las prioridades pensando en avanzar para las personas sordas en nuestro país? ¿Por dónde habría que empezar? Bueno, es una muy buena pregunta porque actualmente en Uruguay es cierto que es un país muy chico y que ha aumentado muchísimo, sí, por ejemplo, la cantidad de sordos con formación, de personas sordas que pueden trabajar y que están formados como docentes, que hay instituciones como CINDE que los forma para poder trabajar y que estamos como en esa lucha de poder demostrar, sí, la importancia de que las personas sordas tengan un lugar también en la formación de los intérpretes, en la enseñanza de la lengua de señas, por ejemplo, que sean personas activas, que hablemos de accesibilidad también desde ese lugar, porque yo creo que el desafío más grande, por ejemplo, a nivel televisivo, hay canales que no cuentan con intérprete de lengua de señas, canal tiene un informativo, pero no todos, el tema del subtitulado. Por otro lado, también los servicios de intérpretes acá en Uruguay a nivel público hay lugares que no se cubren todavía, entonces no podemos hablar de una accesibilidad completa de una persona sorda. Porque cuando hablamos de un servicio de intérprete, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a tener acceso a la justicia, a la salud, también el acceso a la educación en el interior del país. Ahí tenemos un gran desafío porque las personas sordas con derecho a formarse y estudiar para poder tener un futuro de mejor calidad laboral y para poder formarse necesitan de un intérprete. Y ahí el gran problema, el gran desafío en el interior del país es que no llegan los intérpretes. Entonces, es una situación que, que la comunidad sorda está como en plena lucha de esos derechos también. Y no es solamente, es una lucha que viene desde tiempo atrás, pero siempre pensando en la accesibilidad, sí, de las personas. Hay liceos, por ejemplo, en Montevideo tenemos educación media que sí, que es que lo valoramos muchísimo, que es que tienen intérprete de lengua de señas que los sordos podemos asistir, pero necesitamos más espacios. A nivel terciario hay una gran demanda de intérpretes que no se logra cubrir. Entonces creo que necesitamos continuar trabajando por eso, básicamente por el tema de la accesibilidad y los intérpretes. ¿Los mecanismos legales pueden ser una vía para que algunos de los cambios que recién marcabas, Camila, como posibles se den? Mira, yo creo que el gran problema, la legislación está, el papel está. Falta reglamentar las leyes, falta que se cumplen, falta que el Poder Ejecutivo tenga la voluntad política de poder cumplir y reglamentar las leyes. Porque si el Ejecutivo no asume la responsabilidad y si hay falta de interés y voluntad política, estamos en la misma. Si no tenemos una ley reglamentada, está bien, se escriben, se sancionan, pero no se reglamentan. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Porque hay espacios como puede ser el Ministerio, el MEC, el MIDES, o sea,
No, yo no quiero, no es por ir a hacer una crítica, digo, simplemente digo que es una situación que desde la comunidad la vemos. Decimos, la legislación están los papeles, pero no se asume ni la reglamentación ni el compromiso por hacer cumplir esa ley. ¿Esa reglamentación precisa de asignación de recursos que hoy tampoco existen o no es tan económica la cuestión? Bueno, lo que pasa es que hay un tema que también se vincula, siempre dicen que el tema económico, cuando tiene que ver con la discapacidad, las personas con discapacidad son muy caras, generan mucho gasto. Entonces, bueno, mejor damos prioridad a otros colectivos o a otras situaciones. Entonces, nosotros, como personas con discapacidad, también, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Porque nosotros venimos esperando desde siempre. Venimos como en esta lucha en defensa y reivindicación de los derechos desde siempre. Entonces, ¿en qué momento nosotros se va a cumplir con la legislación para las personas con discapacidad? Porque entonces ahí seguimos con lo mismo, falta voluntad y no se cumple. Entonces, hay la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en 2011, la convención hasta ahora, que sí que Uruguay ratifica también como país que está de acuerdo con la convención, pero tampoco se cumple. Entonces, ahí hay un tema que nosotros sí entendemos que somos un colectivo minoritario, sí, pero que tenemos una vida, que somos personas con derechos y que necesitamos acceder. ¿Tá? Porque también hablamos de la calidad de vida de las personas con discapacidad cuando hablamos del acceso. Y esa es una lucha que tenemos a diario, todos los días. Siguiendo con el Parlamento y antes de cambiar de tema y salir un poco de la cuestión estrictamente legal, hay un proyecto de ley impulsado, entre otras cosas, o entre otros colectivos por sindicatos, que hace mucho que está en el Parlamento y no progresa, que impone el 4% de cuota laboral para empresas de más de 25 empleados para personas con discapacidad. ¿Qué postura tiene ahora como diputada, Camila? Bueno, mira, es un gran tema. Hay cosas que me parece que están bien, que sí, que benefician. Por ejemplo, también se necesita pensar en la licencia de los padres que reciben un chico con discapacidad, un niño, que muchas veces esos padres necesitan tiempos y necesitan beneficios para estar con sus hijos con discapacidad cuando nacen. Pero yo digo, en lo personal, yo, Camila, te podría decir que hay cosas que no las comparto. Que una empresa privada contrate una persona con discapacidad, muchas veces, ¿qué se piensa? Bueno, en cumplir la legislación, en exonerar un impuesto, y eso me parece que también se hace un uso de esto que no está bueno. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de derechos. No importa si tengo un beneficio o si cada 25, no. Tengo que pensar que la persona con discapacidad tiene derecho al ingreso y tiene derecho a estar en igualdad como los demás. Entonces, no sé, ahí yo creo que hay una situación que hay como algunos puntos que tengo como diferencias. Hay cosas que estoy de acuerdo y ese punto me parece que el negociar con la persona con discapacidad, que tengamos que esperar que haya 25 para poder entrar, no sé, me parece que... O muchas veces se busca también, o sea, también se pregunta de parte de los empresarios si hay alguna exoneración de tributos. Entonces, me parece que ahí... y también qué pasa cuando la persona con discapacidad ingresa, darle herramientas también para que pueda también trabajar y que sea una empresa accesible. No solamente que, bueno, 25 cumplo con uno y ya está. Me parece que, bueno, esto es una opinión personal que tengo como persona con discapacidad. Creo que la discapacidad no se negocia y creo que está bueno que nos puedan ver y valorar todo lo que podemos dar y respetar derechos humanos básicos, porque somos personas, como todos. El universo de las discapacidades es muy amplio, así que ahora voy a pasar de lo general a lo particular y hablar de la sordera, en este caso, como discapacidad en concreto. Desde el año 2009 se les realiza un examen a los recién nacidos para detectar justamente si tienen dificultades de audición o no, y en algunos casos puede determinar un implante. ¿Cómo se ve desde la población, desde las personas sordas, esa disposición? Bueno, sinceramente también es una situación y es un tema que, bueno, la detección precoz sí está muy bien. Es verdad que hay dos grupos, digamos, los que están a favor y los que están en contra del implante. En mi opinión personal, yo creo que muchas veces cuando se descubre la sordera de ese bebé, ya llevarle un implante no es lo aconsejable para mí. Creo que un bebé sordo también muchas veces, sabes que se confunde, hay que tener bien claro y hacer varios estudios previos, porque muchas veces se han confundido hasta la sordera con el autismo, por ejemplo. Entonces, yo creo que de bebé, yo creo que habría que esperar y también que el niño, también que la persona pueda decidir en algún momento cómo se siente, si quiere o no ser sordo, porque obviamente
todos pensamos, los padres piensan en la normalización de ese niño, porque cuando esperan ese niño, esperan un niño sin discapacidad. Entonces les ofrecen como una herramienta que es el implante y que trae mucha controversia, sí, porque hay todo un discurso médico que la mirada de la comunidad sorda es que haya una mirada más social y no estar tan cerca del modelo médico, de normalizar, de intentar parecer como el otro y de buscar una solución para la sordera, porque de verdad me parece que la mirada social tiene que ver con esa diferencia que hay entre las dos ideas, la del implante y la de no. Creo que lo primero es buscar información, que los padres es fundamental, que puedan aprender la lengua de señas, que ese chico pueda educarse y no ya buscar el implante, oralizar a ese niño y pensar que eso es la solución. Porque muchas veces también está la oralización, todo el tratamiento que viene después del implante, pero que no es algunos casos funcionan, hay también capaz que algunos logran un implante exitoso y otros no. Entonces, me parece que lo más importante es darle herramientas a esa familia, educación a ese niño y lengua de señas. Porque para ese niño es un sacrificio muy grande todos los días. La lengua de señas es una herramienta que te da, es nuestra lengua, es la lengua de la comunidad sorda, es la primera lengua que manejamos los niños sordos. Entonces, hay como una gran oposición, sí, entre las dos bibliotecas, digamos, de implante o no. Pero lo que sí estamos pensando que no tendríamos que ver a la persona sorda como que el implante es algo mágico y se soluciona el problema, porque no es un problema tampoco. Entonces, muchas veces se entiende así desde la ilusión de los padres que tienen de recibir un chico sin discapacidad y nace un niño sordo. Entonces, hay casos exitosos de implantes, tenemos un compañero sordo implantado que es docente, tenemos profesores de lengua de señas, pero todos terminan usando la lengua. Y ahí queda como muy claro que sin la lengua de señas, que la lengua de señas tiene que estar siempre, siempre, con implante o sin implante. Más allá del implante, esos exámenes que se les practican a los recién nacidos son útiles en el caso de que la sordera sea justamente de nacimiento. ¿Qué dispositivos tiene una familia en el que se da un caso, supongamos, de un niño con sordera adquirida, o sea, no en el nacimiento, sino posteriormente? Bueno, por ejemplo, yo te puedo contar mi experiencia. Yo nací oyente. Yo quedé sorda, en realidad fue una mala praxis. Fue un médico que me dio un antibiótico que me quemó el nervio auditivo y bueno, yo crecí con el método oralista. A los 15 años tuve mi primer contacto con la comunidad sorda y ahí me cambió la vida. Fuertemente me cambió la vida. Yo pasé de un sistema oralista a hablar la lengua de señas. Y entonces mi entorno, como yo me sentía, yo pensaba, hay personas oyentes, yo pensaba, son iguales a mí. Y después me di cuenta y después descubrí, yo misma pude descubrir que era sorda porque empezaban las diferencias de la lengua entre unos y otros. Entonces, yo creo que si con un audiograma se detecta una sordera, también se debe pedir, sí, también una guía, recursos a la Asociación de Sordos, a las escuelas de sordos. Eso es muy importante. Porque a veces descubren, por ejemplo, el médico diagnostica la sordera y ya va derecho al implante o a toda la ayuda técnica, digamos. Pero lo que se necesita es la otra ayuda. Que los padres puedan tener información y que las personas sordas, es la mejor recomendación, digamos, que siempre un sordo tenga como referente adulto también, aparte de la comunidad, a las personas sordas. Entonces, me parece que bueno, que eso es un poco esto que te venía comentando de lo que es la oposición de una alternativa u otra. Entonces creo que hay que vincularse con las asociaciones, con las escuelas de sordos, porque hay muchas formas sí, de poder, pero no siempre quedarte con el discurso médico, no. Me interesa recurrir, tomando esto que decías de lo importante que es vincularse con la comunidad sorda, a tu historia, a tu recorrido en particular en el sistema educativo, porque tengo entendido que trazaste parte de tu recorrido o trayectoria en el sistema, digamos, abierto a las personas con y sin discapacidad y parte en lugares específicos para personas sordas. Me interesa conocer las diferencias de una experiencia con otra. Mira, es muy buena tu pregunta porque en mi caso, yo obviamente nací en un mundo oyente, digamos, mi familia son todos oyentes, yo soy la única persona sorda. Entonces, mi vínculo desde siempre con mi familia, mi entorno fue oyente.
Sabes que yo sentía que yo no me sentía igual a ellos. Yo sabía que algo me faltaba. Yo, por ejemplo, iba a una escuela común, una escuela de oyentes, y venía 2 veces por semana a tratamiento. Yo nací, yo soy de La Valleja. Entonces yo venía desde La Valleja 2 veces por semana, una ciudad pequeña, viajaba 2 veces por semana a Montevideo para hacer tratamiento con fonoaudióloga. Siempre me acompañaba mi mamá, porque ella también, la fonoaudióloga que hacía, le enseñaba a mi mamá cuáles eran, para que ella, bueno, pudiera estimularme después en mi casa, y cuál era el tratamiento, y mi mamá después, no sé, me escribía palabras, me acompañó en todo ese proceso. Entonces yo ahí fui aprendiendo. Entonces, claro, mi mamá me decía, tú puedes, si a ti te hablan, por ejemplo, en la calle, tú tienes que saber responder. Entonces yo decía, sí, pero yo no entiendo. Bueno, entonces ahí buscábamos la manera de comunicarnos dentro de mi entorno para yo empezar a generar cierta independencia. Eso fue como una especie de guía. Después, cuando pasó el tiempo, llegó un momento que, bueno, obviamente empezó la escuela, yo iba a una sala de sordos en La Valleja de mañana, una sala que funcionaba dentro de escuela común. Era un salón, éramos 7 niños sordos. Teníamos diferentes edades y en la tarde yo iba a un colegio de oyentes. Entonces tenía una doble escolaridad. Entonces, yo realmente, yo sentía que no era lo mismo. Porque la sala de sordos en ese momento también tenía un sistema oralista. Entonces aprendíamos a través del sistema oral, ahí nos enseñaba la maestra a hablar. Practicábamos mucho, sí nos ayudaba, era una herramienta así para poder comunicarme luego con las personas oyentes. Pero yo sentía que me faltaba identidad, yo no me reconocía. Yo decía, está muy bien, yo aprendo palabras, pero ¿y cómo me siento? Entonces, luego llegó la etapa de la educación media, del liceo. Empecé en el liceo de oyentes y bueno, claro, ahí cambió la modalidad de la maestra a diferentes docentes en un mismo día. Entonces ahí era una gran diferencia. Los profesores tenían 13 materias. Y yo venía de una maestra en una escuela, con el método oralista, pero una maestra. Entonces ahí empecé a ver en el liceo que yo me empecé a sentir que los compañeros eran re buenos compañeros conmigo, ellos siempre me apoyaron, ellos siempre buscaban como, por ejemplo, dármelos, ellos veían el esfuerzo también que yo hacía, ellos también en poder darme material, pero bueno, ahí fue como una etapa adolescente que yo creo que fui como muy rebelde porque descubrí que yo era sorda, descubrí que a mí me faltaba eso que tenían los demás, que era escuchar. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, le decía, yo quiero ir a un liceo, ¿no habrá un liceo donde haya sordos? Porque entonces mi mamá me dijo en ese momento, bueno, vamos a buscar. Y bueno, y ella buscó y encontró un liceo que es el número 32. Mira, yo nunca me voy a olvidar de ese momento porque yo creo que ahí, cuando yo llego ese día al liceo 32, veo a 5 sordos señando, conversando entre ellos. Y yo digo, ay, quiero entender qué están diciendo. Y sentí que era ahí, yo necesitaba. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces ahí yo descubrí un mundo nuevo, el mundo de los sordos. Y ahí entendí que mi lugar en el mundo y que mi lengua era esa. Entonces yo ahí empecé a estudiar. Justo la directora me hizo una evaluación a ver cómo estaba yo en referencia al idioma español, por ejemplo. Y bueno, y yo, lengua de señas, nada. Bueno, entonces ahí yo empecé a aprender. Y bueno, fue muy rápido. Yo sentí un cambio enorme. Realmente, o sea, me sentí como que yo podía aprender. Mejoré el idioma español, aprendí a escribir mejor, aprendí a comunicarme mejor. A mí la lengua de señas me ayudó a despertar, a descubrir mi identidad, a ser parte de una comunidad. A diferencia de los oyentes, yo la herramienta que utilizaba era, yo iba, mira, a la casa de mis amigos oyentes, todos conversaban y yo la mitad de la conversación la perdía, porque siempre estaba preguntando, ¿para qué dijo él? Y aquel que dijo, ay, pará, me perdí, ¿dijiste algo? Todo el tiempo, con mi familia me pasaba lo mismo. La lengua de señas no, la lengua de señas visual, yo me sentía libre, podía expresarme, podía decir lo que me pasaba, me podían entender, podía entender a los otros. Ese es un recuerdo que hasta ahora, que estoy en nivel terciario, que llegué a la facultad, que estoy estudiando una licenciatura en educación, siempre agradezco a la lengua de señas. Si yo no hubiera tenido contacto con la comunidad de la lengua, no hubiera llegado hasta aquí seguramente. Abro un paréntesis breve en la charla antes de seguir hablando con Camila. Y quiero hacerle una pregunta a Alejandra, a la intérprete que sigue haciendo su trabajo en paralelo con la entrevista. Alejandra, me interesa saber si estas demandas y si lo que hablamos en la actualidad de estas dificultades, que es más que lo que se hablaba antes, hace que haya más demanda laboral justamente de intérpretes. ¿Vos como profesional lo sentís? Sí, tenemos a Mónica en pantalla, así que puede seguir. Sí, hay,
25.000 sordos en Uruguay y somos 100 y pocas intérpretes. Igual sigue faltando, pero bueno, la mayoría trabajamos en la educación, media, UTU y UELAR. Bien. Y bueno, y en mi caso con Camila desde el año 2008, desde 2009 en el Parlamento. Con ella. Sigo conversando con Camila porque nos queda un tema para abordar que me parece que es saliente, que tiene que ver con el Parlamento y esa, si me equivoco me corrigen, limitación que impone el reglamento interno, no sé si del Parlamento en general o solo de la Cámara de Diputados, que hace que una persona sorda no tenga derecho a ingresar a sala con su intérprete, lo que automáticamente la excluye de la posibilidad que tiene, porque la Constitución se la confiere, de ser, en este caso, diputada. ¿Hay vías de que eso cambie o tu situación pensás que puede colaborar con que ese reglamento se ajuste para terminar con esa situación insólita? Bueno, la legislación, obviamente que es muy vieja, siempre se habla, obviamente, cuando hablamos de la Cámara, hablamos de que el legislador ingrese y, como cualquier legislador, entonces debe hablar. No puede hablar otra persona por ellos. Entonces yo digo, pero, a ver, hay un concepto que está errado acá. No, la intérprete no habla por mí, la intérprete es mi voz, la que habló soy yo. O sea, ella lo que hace... Bueno, entonces ahí me explican que no, que eso está prohibido porque que hay que cambiar los artículos, digamos. Entonces yo ahora, mira, hace tiempo que nosotros venimos trabajando en esto, en la modificación, porque en realidad, vos imaginate, yo a veces pienso también, en el Palacio Legislativo, en otro momento, ni siquiera había mujeres ocupando las bancas. Eso tuvo que modificarse. Hubo una apertura hacia las mujeres. Y ahora, que también las compañeras afro, también ahora una persona con discapacidad. Entonces, digo, es cierto que hay, que están estas, digamos que realmente, o sea, que se ve que todavía no ha podido avanzar al punto de que podamos estar en igualdad. Pero yo creo que el problema básicamente es que eso lleva tiempo. Modificar un artículo en diputados lleva mucho tiempo. Yo pienso que en el futuro sí esto va a tener que modificarse. No pueden decirnos que no, no pueden seguir diciendo que no, porque en eso estamos trabajando para poder hacer el ingreso a diputados junto con la intérprete, porque vos pensás que si esto no cambia, ¿yo cuánto tendría que esperar que termine la legislación? Y sí tiene que ser con un intérprete, ese es mi derecho como persona sorda. Camila, muchas gracias por la presencia en TV Ciudad, en Informe Capital, y muchas gracias por abrir esa puerta, que esperemos sea la puerta de muchos más, en un lugar tan importante para la sociedad como el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a vos. Alejandra, también por favor, muchas gracias. De nada, un placer. Hasta acá llegamos con esta preciosa entrevista que me parece que a todos nos ayudó a abrir la cabeza y a comprender mucho de lo que hay para avanzar todavía en distintos ámbitos. Este ejemplo último de lo que pasa todavía en nuestro Parlamento hoy es uno de varios. Gracias por estar a ustedes. Queda todavía más Informe Capital. Antes la pausa.